Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Fue el invierno pasado, y yo estaba viviendo sola en una casa pequeña dentro de un vecindario tranquilo. Era de esos lugares donde, más allá del patio trasero, todo se convertía en árboles y terrenos sin desarrollar. Ya llevaba como un año viviendo allí y, sinceramente, nunca había tenido problemas. Era silencioso, justo como a mí me gustaba. Y aunque la casa ya tenía sus años, seguía sintiéndose cálida, cómoda, un hogar acogedor. Esto ocurrió durante un fin de semana largo, cuando estaba nevando intermitentemente y afuera hacía un frío extremo, muchas veces bajo cero. Así que me quedé en casa, adentro, todo el día. Esa noche, después de cenar y ordenar un poco la casa, vi televisión un rato y, eventualmente apagué todo y me fui a dormir alrededor de las 11. Hay algo que debo mencionar sobre mi habitación. Durante los últimos 3 meses aproximadamente antes de que pasara esto, la cerradura de la puerta de mi cuarto había estado dañada. Era una de esas cerraduras que se bloquean con un botón de presión, y una noche me di cuenta de que ya no funcionaba. La puerta seguía haciendo clic y se abría desde ambos lados, pero lo fui dejando pasar todo ese tiempo porque, honestamente, no me parecía importante. Yo vivía sola, así que no tenía familiares ni compañeros de cuarto de quienes quisiera proteger mi habitación. Mientras las puertas principales de entrada estuvieran cerradas, la puerta del dormitorio no debería importar. Además, la molestia de comprar una nueva cerradura y cambiarla me sonaba totalmente innecesaria. Dicho eso, en algún momento más tarde esa misma noche, me desperté de golpe. El corazón me latía rápido por alguna razón, y aunque la casa estaba completamente oscura y en silencio, pude distinguir tenuemente que la puerta de mi dormitorio estaba entreabierta. Sentí como si se me encendieran alarmas dentro de la cabeza, pero al mismo tiempo pensé que existía la posibilidad de que simplemente no se hubiera cerrado bien y se hubiera ido abriendo sola. Tal vez el frío, o el viento, o el movimiento natural de la casa la hizo ceder un poco. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta sin querer prender luces, con la esperanza de cerrarla y volver a dormir. La cerré y revisé 2 veces que quedara bien encajada en el marco, que estuviera trabada en su sitio, y luego regresé a la cama. Pero mientras me acostaba, sentí que algo dentro de mí no quedaba conforme, como si mi instinto supiera que había algo más detrás de eso. Abría los ojos una y otra vez, mirando alrededor del cuarto, aunque no veía más que sombras ocupando cada rincón. Creo que me quedé ahí, terco, esperando quedarme dormida de nuevo, como por unos 30 minutos, hasta que algo se movió en la casa. Lo escuché, un sonido como de un arrastre suave sobre el piso de madera, ya fuera abajo, en la planta baja o en el pasillo frente a mi habitación. Me incorporé lentamente e intenté escuchar con atención, pero no volvió a sonar nada. Me quedé paralizada, sentada en la cama, sin hacer ni el más mínimo ruido, por un buen rato. Me preocupaba que si me levantaba o me movía, ya no lo escucharía de nuevo, o no podría identificar de dónde venía ni qué era exactamente. Con el tiempo seguí escuchando, pero me volví a recostar. Esperé y puse atención por mucho tiempo, y ni siquiera recuerdo cuándo me quedé dormida. No me di cuenta hasta que me desperté de nuevo, de golpe otra vez, con el corazón golpeándome el pecho igual que antes. Y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi lo mismo. La puerta de mi habitación estaba otra vez abierta, apenas separada del marco. Me quedé ahí, mirando fijamente el hueco de la puerta, observando la oscuridad del otro lado. Obviamente la luz del pasillo estaba apagada, así que afuera de mi cuarto se veía un negro más profundo todavía. Traté de convencerme de que debía ser la casa otra vez,
o que quizá no la había trabado como pensé, pero esa explicación ya no me cuadraba, porque yo recordaba perfectamente lo intencional que había sido al cerrarla la última vez, asegurándome de que quedara bien. Comencé a moverme para levantarme de nuevo y caminar hacia la puerta, pero justo cuando saqué las piernas de debajo de las cobijas, algo se desplazó detrás del marco, como si alguien se hubiera movido dentro de esa oscuridad que quedaba entre la rendija y el pasillo. Me congelé por completo. No escuché nada más, ni pasos alejándose, ni carreras, nada. Solo el viento haciendo crujir la casa. No sabía si quien demonios estuviera del otro lado seguía ahí, o si me estaba mirando, o qué iba a hacer. Me quedé totalmente inmóvil y en silencio durante 5 minutos completos, aunque se sintieron como horas, hasta que de repente corrí hacia la puerta y la cerré de un golpe, apoyando todo el peso de mi cuerpo contra ella para impedir que la abrieran. Pero él no intentó empujarla para volver a entrar. Hubo quizá 15 segundos de silencio absoluto, y entonces escuché pasos suaves y apagados, como golpes opacos, avanzando lentamente por el pasillo y bajando por las escaleras. Sonaba como si se dirigiera hacia la puerta trasera, y luego todo quedó en silencio otra vez. Llamé a la policía de inmediato y, por suerte, puedo decir que no pasó nada más durante los más o menos 10 minutos que esperé a que llegaran y registraran la casa. Los oficiales tomaron un reporte largo sobre toda la noche y sobre todo lo que yo sabía, que realmente no era mucho. Revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Sin embargo, mientras estábamos en la cocina hablando sobre lo ocurrido, miré hacia la puerta trasera porque les estaba explicando que por ahí había escuchado los últimos pasos. Y lo vi otra vez, su silueta, de pie entre los árboles, detrás de mi patio. Se movió y desapareció rápido antes de que los oficiales alcanzaran a mirar. Probablemente estaba parado ahí afuera observándonos desde lejos, mirando por las ventanas, lo cual es enfermizamente perturbador y escalofriante. Esa noche me fui a dormir a casa de una amiga y también pasé los días siguientes allá. En las semanas posteriores, realmente no recibí más noticias de la policía, pero la nieve se derritió un poco, y entonces encontré cosas todavía más inquietantes en el bosque detrás de mi casa. Había unos senderos débiles y mal definidos entre los árboles, como si alguien hubiera caminado exactamente por el mismo trayecto una y otra vez. Y ese rastro llegaba directo hasta la parte trasera de mi casa. Quienquiera que fuera ese tipo, me había estado acechando desde hacía tiempo, lo suficiente como para ir marcando, de manera natural, un camino a fuerza de repetirlo en el bosque. Y quizás lo más aterrador de todo fue descubrir que la forma en que entró a la casa probablemente fue por una de las ventanas traseras, porque encontré que no cerraba bien, que no aseguraba correctamente, igual que la puerta de mi dormitorio. Podría ser una coincidencia, pero considerando que llevaba tiempo vigilándome, existe la posibilidad de que esa noche no haya sido la primera vez que estuvo dentro de mi casa. Y la cerradura dañada de la puerta de mi habitación quizá tampoco fue algo al azar, ni un detalle totalmente separado de todo esto. No hace falta decirlo. Me mudé y me fui lejos de ahí. Solo espero de verdad que no me haya seguido. Historia 2. Sé que ahora mismo, mientras escribo esto, estamos en pleno invierno, pero esto en realidad ocurrió hace unos meses, en Halloween. No estaba segura de si quería contarlo, pero después de pensarlo y darle vueltas por un tiempo, decidí compartirlo por si acaso le sirve a alguien y evita caer en la misma situación en la que caí yo. Vivo en un edificio de apartamentos muy viejo, a las afueras de la ciudad. No era exactamente una zona mala, pero definitivamente estaba lejos de ser un buen lugar. Era el tipo de área donde terminan viviendo la mayoría de personas que no pueden permitirse vivir en el centro, porque la mayoría de casas y edificios fueron construidos a inicios de los años 1900, así que son baratos. Mi apartamento había sido remodelado un par de veces, pero aún así se notaba claramente que el edificio estaba en malas condiciones. Mucha gente que vivía en las otras unidades se mudó en los últimos 2 años, y los apartamentos quedaron vacíos.
Y no creo que quien fuera dueño del edificio haya intentado volver a alquilar esos espacios. Tal vez quería que la gente se fuera. No lo sé. Simplemente dejaron las unidades vacías, ahí, abandonadas. Y con el tiempo, sinceramente, empecé a creer que yo era la única persona que seguía viviendo en ese edificio. Sentía que cada vez que entraba o salía por los pasillos, nunca escuchaba un solo sonido ni veía a nadie. Era como un edificio vacío, olvidado, donde por alguna razón yo era la única que quedaba. Recuerdo perfectamente que como un mes antes de que pasara esto, metí algunas cosas en la secadora antes de salir del edificio para irme al trabajo. Y desde los 3 pisos del edificio, podía escuchar mi secadora retumbando a través de las paredes, llenando el silencio de la escalera y los pasillos. Así de callado y deshabitado estaba todo. En fin, yo trabajé el día de Halloween, y ya siendo mayor y viviendo en un apartamento, no tenía mucho que celebrar. Obviamente los niños no van pidiendo dulces dentro de edificios de apartamentos. Y para ser honesta, ni siquiera vivía alguien más allí. Así que llegué, tiré mis cosas del trabajo al suelo y me senté en el sofá, pensando en ver una película de terror o poner algún video con temática de Halloween en YouTube. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando un golpe repentino en la puerta de mi unidad casi me deja paralizada del susto. Fueron 3 golpes fuertes. Y después, silencio total. Estaba clarísimo que alguien estaba en mi puerta. Me levanté, todavía temblando y confundida. No solo porque era lo primero que escuchaba que indicara que había alguien en el edificio después de meses, sino porque además, esa persona estaba tocando justamente mi puerta. Caminé hasta allí y abrí apenas, dejando una rendija, y me quedé todavía más confundida. Era una niña. Tenía un disfraz de Halloween y sostenía una bolsa levantada. Creo que me quedé mirándola como 10 segundos completos, congelada, tratando de entender qué demonios estaba pasando. La niña tampoco dijo nada, solo se quedó allí, mirándome desde detrás de su máscara. La bolsa que sostenía estaba vacía, no tenía ni un solo dulce dentro. Sentí algo de pena por no tener caramelos para darle, pero mi mente estaba más enfocada en otra cosa. ¿De dónde salió esa niña? Le pregunté básicamente, ¿cómo entraste aquí? ¿Tus padres viven en este edificio? Ella no respondió, ni siquiera pareció afectarle la pregunta. Honestamente no mostraba ninguna emoción. Yo incliné la cabeza hacia el pasillo y miré más allá de ella. No había nadie, ni padres, ni otros niños. El edificio entero estaba en un silencio muerto. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando, de pronto, ella se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la escalera y se fue. Me quedé en la puerta un minuto, escuchando cómo bajaba las escaleras y, aparentemente, salía del edificio. No tocó ninguna otra puerta. No se detuvo frente a ninguna otra unidad. Había algo demasiado raro en eso. Cerré la puerta y la aseguré con llave, pero sentía que necesitaba respuestas. Después de meses sin oír ni ver a una sola persona, sin señales de que hubiera alguien más viviendo allí. De repente, una noche aparece una niña tocándome la puerta. No encajaba, no tenía sentido. Pasé unos minutos tratando de mirar por las ventanas hacia el estacionamiento frente al edificio, pero mi carro era el único que estaba allí, como siempre. No había nadie afuera. Todo estaba oscuro, vacío, como un lugar abandonado. Después de pensarlo unos minutos más, me puse la chaqueta y decidí salir a mirar alrededor. Salí al pasillo, me detuve un instante para escuchar, y luego caminé hacia la escalera. Mientras bajaba, el edificio se sentía igual de muerto que siempre. No había señales de nadie en ninguno de los otros pisos. Cuando llegué abajo, miré hacia afuera desde la puerta principal. La niña ya no estaba. No había nadie cerca del edificio, absolutamente nadie. Sé que era Halloween, pero esto de verdad me tenía inquieta, con una sensación horrible en el cuerpo. Y justo cuando estaba cerrando la puerta principal, noté otra cosa. El teclado numérico al lado de la entrada tenía una lucecita parpadeando. Ese teclado era de esos viejos con botones y un timbre,
que supongo que antes funcionaba, pero desde que yo vivía ahí no servía para nada. Yo siempre usaba mi llave física, y aunque presionaras los botones, el teclado nunca encendía ni mostraba señal alguna de estar funcionando. Yo asumía que estaba completamente desconectado, así que ver esa luz encendida, parpadeando de la nada, fue bastante extraño. Cerré la puerta y probé si estaba bien asegurada, pensando que quizá esa luz significaba que la puerta no estaba cerrando correctamente, pero parecía trabarse como siempre. Aún así, empecé a subir de nuevo hacia mi unidad. No me gustaba la idea de estar afuera de mi apartamento con cosas raras pasando esa noche. Subí pasando el primer piso, luego el segundo, pero me detuve en seco al pasar por el pasillo. Retrocedí y lo miré con cuidado, confirmando lo que había visto por el rabillo del ojo. Una de las puertas de una unidad estaba abierta. Eso había ocurrido en los pocos minutos entre el momento en que bajé y el momento en que subí de nuevo. Dije en voz alta, «Hola». Mi voz rebotó por el pasillo y no hubo respuesta, ni un sonido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me apuré y subí a mi apartamento. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. Sentí como si todo mi cuerpo entrara en modo pánico por un segundo. Respiré hondo e iba caminando hacia la sala cuando, de pronto, golpes fuertes sacudieron la puerta detrás de mí. Ni siquiera habían pasado 10 segundos desde que entré. Volví a decir, «Hola», mientras miraba fijamente la puerta. La persona golpeó otra vez, pero no dijo nada. Caminé con cuidado hasta el otro lado de la puerta y miré por la mirilla. Vi a un hombre. Llevaba ropa completamente negra y tenía una capucha que le cubría el rostro. Volvió a golpear la puerta y luego se pegó a ella, como si estuviera presionando con el cuerpo, como si quisiera que, apenas yo girara la manija, la puerta se abriera de golpe y él entrara. Yo di unos pasos hacia atrás y, de repente, escuché algo más. Pasos en el pasillo exterior. No era una sola persona, había más de uno. Luego empecé a escuchar susurros, pero solo eran murmullos bajos que se filtraban a través de las paredes delgadas. Sentí con claridad que esto no había terminado, que lo que fuera que estuviera pasando iba a empeorar. Agarré el teléfono y marqué el 911, y después intenté buscar un lugar donde esconderme, pero era un apartamento pequeño, de una sola habitación, así que mis opciones eran pésimas. Decidí salir al balcón que tenía persianas cubriéndolo, y menos de un minuto después escuché un pequeño golpe dentro del edificio. Luego vi cómo una luz empezó a entrar lentamente, y escuché la puerta crujir mientras se abría. Yo miraba a través de las rendijas pequeñas entre las persianas. 2 hombres entraron y comenzaron a mirar alrededor. Mi corazón estaba descontrolado, latiendo como loco. Se quedaron dentro un rato. Incluso se acercaron muchísimo a las persianas del balcón, pero al final se fueron. Yo me quedé ahí afuera, en el frío, esperando 10 minutos, hasta que llegó la policía. No había nadie más dentro del edificio, y durante la investigación supe algo que me heló la sangre. Efectivamente, yo era la única persona que seguía viviendo en ese edificio, al menos de manera legal. Nadie más debería haber tenido acceso, aparte del dueño. Pero no obtuve muchas respuestas sobre lo que realmente estaba pasando. La sensación que me quedó fue que esos hombres habían usado a la niña para prepararme, para condicionarme a abrir la puerta, como si quisieran que cuando tocaran ellos, yo no lo pensara 2 veces y simplemente abriera. Me mudé en los días siguientes y pareció que después de irme, todo se apagó, todo murió, como si el asunto se hubiera desvanecido. La policía dejó de darme actualizaciones y toda la situación terminó perdiéndose en la nada. No sé qué querían esos hombres de mí, ni qué estaba ocurriendo realmente en ese edificio, y estoy agradecida de no haber tenido que descubrirlo esa noche. Historia 3. Antes trabajaba en el turno nocturno en un pequeño almacén de envíos justo a las afueras de la ciudad. No era un lugar grande, era un edificio largo de concreto, con 3 muelles de carga, una oficina diminuta y filas interminables de estanterías metálicas.
La mayoría de las noches solo estábamos yo y uno o dos tipos más, pero la empresa recortó horas durante la temporada baja, así que por unas semanas estuve completamente solo desde medianoche hasta las 6 de la mañana. Al principio no le di demasiada importancia. Supongo que la paz y el silencio tenían su lado agradable, y el trabajo era lo bastante fácil. Casi toda la noche me mantenía con los audífonos puestos, tratando de no pensar en lo callado que era todo. Las máquinas pesadas que funcionaban durante el día quedaban completamente silenciosas de noche, así que incluso el ruido más pequeño se amplificaba y retumbaba. Esa noche en particular estaba exageradamente quieta. No se escuchaban carros pasando por la autopista de afuera, ni siquiera el viento golpeando el edificio. Desde adentro, podía oír el sonido suave de los grillos en el bosque que estaba justo al lado del almacén, porque no había nada que tapara ese ruido. En algún momento temprano del turno, me puse los audífonos y trabajé durante bastante tiempo sin detenerme. Estaba en la esquina más al fondo, escaneando un palet, cuando escuché algo que me obligó a parar. Pasos ligeros, no apresurados ni pesados, pero casi con total seguridad eran pasos. Venían desde la parte frontal del almacén, cerca de la oficina. Al principio pensé que mi jefe podía haberse aparecido sin avisarme por mensaje, lo cual ya había ocurrido antes y me dio un susto, como te imaginarás. Me quité los audífonos y volví a escuchar, pero ahora no había nada. Después de un minuto me convencí de que lo había imaginado, pero justo cuando estaba volviendo al trabajo, los escuché otra vez. Solo unos cuantos pasos, lentos, separados, como si quien fuera no estuviera seguro de hacia dónde iba. «John, ¿eres tú?», grité el nombre de mi jefe, pero él no respondió, y los pasos también parecieron detenerse. Caminé hacia el frente intentando actuar como si no estuviera nervioso. La iluminación del almacén no llegaba muy bien a la zona de oficinas, así que esa parte del edificio quedaba tenue, llena de sombras. Encendí la luz de la oficina y revisé adentro. Incluso entré al área de descanso y no encontré nada. No supe qué más hacer aparte de sacudirme la sensación y volver al trabajo. Normalmente yo no me alteraba por cosas así. Por eso sabía que o esa noche yo estaba raro, o de verdad había algo raro en el almacén. Pasó otra hora. Ya había terminado de escanear lo que necesitaba y regresé a la oficina para registrar todo y revisar un par de cosas. Como dije antes, la oficina estaba medio en una esquina trasera del edificio. Me senté y comencé con todo ese trabajo aburrido de computadora. Hacer clic aquí y allá, revisar cosas y ajustar números según los escaneos. No llevaba más de 5 minutos allí cuando, por alguna razón, levanté la vista hacia la ventana del pasillo, esa que da hacia el área del almacén. Había alguien caminando entre las filas de estanterías. Solo era una silueta, apenas visible, pero incluso con esa mirada rápida a medias, el movimiento se veía claramente como una persona caminando. Me levanté tan rápido que la silla se volcó y grité, «¡Hey!», para intentar detener a quien fuera. Mi voz resonó por todo el almacén, pero después de que esa figura desapareció fuera de mi vista detrás de una estantería, no volví a ver nada. Agarré lo primero que encontré cerca para defenderme, una herramienta metálica vieja que estaba en el escritorio. Salí de la oficina y empecé a avanzar lentamente, mientras repetía una y otra vez cosas como, «¿Quién anda ahí? Y no puedes estar aquí». Por más que intentaba fingir firmeza, mi voz no sonaba nada segura. Fui pasillo por pasillo, revisando esquinas, incluso mirando detrás de cajas donde un adulto no podría esconderse ni de broma. Y aún así, no encontré a nadie. Al final llegué hasta la pared del fondo, y todas las filas detrás de mí estaban vacías. Me quedé mirando el almacén con una expresión en blanco, tratando de entender qué estaba pasando. Los únicos lugares que me faltaban por revisar eran un par de pasillos laterales. Supongo que si de verdad era una persona la que vi, podía haberse metido ahí. Pero yo sentía que habría escuchado las puertas metálicas pesadas abriéndose y cerrándose. Aún así, no había manera de que yo pudiera volver al trabajo sin comprobarlo.
Abrí una de esas puertas y miré hacia adentro. Era un área en la que yo casi nunca entraba. Creo que llevaba a las oficinas de los gerentes y cosas así, lugares donde yo no tenía nada que hacer. No vi a nadie, así que me di la vuelta y dejé que la puerta empezara a cerrarse detrás de mí. Y justo en ese momento, escuché el sonido de otra puerta abriéndose al fondo del corredor. Me giré de inmediato y agarré la puerta antes de que se cerrara por completo. Volví a mirar hacia el pasillo, y ahora había un hombre parado al final del corredor. Parecía tener poco más de 20 años, pero no con el aspecto típico de un joven normal. Se veía desaliñado, fuera de sí. Tenía los ojos tan abiertos que yo podía distinguirlos desde el otro extremo del pasillo. No sé si estaba drogado o qué, pero era terrorífico y perturbador como me miraba. Le grité preguntándole qué hacía allí y diciéndole que tenía que irse. El tipo ni siquiera parecía comprender lo que le decía. Volví a gritar, tratando de sonar más agresivo, y mencioné que ya había llamado a seguridad, lo cual era mentira, pero esperaba que funcionara. Él dio unos pasos hacia mí. Yo no podía saber si estaba obedeciendo o si simplemente estaba acortando la distancia. Así que me quedé en el marco de la puerta, intentando seguir hablándole. Creo que fue cuando estaba a unos 15 o 20 pies de mí, como a 4 o 6 metros más o menos, cuando noté algo en su mano. Y cuando levanté la vista hacia sus ojos otra vez, alzó el brazo y lo lanzó contra mí. Lo arrojó con toda su fuerza, salió volando directo hacia mi cabeza y me falló por apenas un par de pulgadas, chocando contra el marco de la puerta a mi lado. Era un martillo o una llave metálica grande. El eco brutal del metal al golpear el marco fue tan fuerte que sentí como si me reventara los oídos. En ese instante me di la vuelta y salí corriendo, escuchando al tipo perseguirme como si se le fuera la vida en eso. Miré por encima del hombro un par de veces y lo vi todavía ahí, a solo 10 o 15 pies detrás de mí, con esa mirada horrenda en los ojos. Llegué a la oficina y me encerré, cerrando con llave, mientras lo escuchaba estrellar su cuerpo contra la puerta metálica e intentar abrirla. Por suerte esa oficina era sólida, solo tenía esa puerta de metal y la ventana, que era de las resistentes, un vidrio súper grueso, como de unas 4 pulgadas, de los que se usan en ambientes de trabajo pesado y se supone que no se rompen con facilidad. El tipo se movió hacia la ventana y comenzó a atacarla con furia, golpeándola con el hombro y dándole puñetazos. Se veía completamente fuera de control, como si estuviera loco, pero al final se dio cuenta de que no podía entrar. Se dio la vuelta y se alejó, caminando lentamente hacia el otro extremo del edificio y, supongo, saliendo por la puerta trasera. Para ese momento yo ya estaba usando el teléfono de la oficina para contactar a la policía, pero se tardaron una eternidad en llegar al almacén, así que el tipo podía estar en cualquier parte para entonces. Y ese almacén tampoco era un lugar nuevo ni moderno. Las cámaras eran pésimas. Lo que sí mostraron fue al hombre forzando una de las puertas para entrar y caminando por el lugar, prácticamente acechándome durante casi todo mi turno. Pero nunca se veía su cara con claridad como para poder identificarlo. Tampoco había forma de saber por qué entró, ni por qué intentó atacarme. Me quedé en ese trabajo un tiempo después de eso, y el evento fue tan absurdo que con los días casi empezó a sentirse como si no hubiera sido real. Pero eventualmente me fui y conseguí un empleo parecido en otro lugar, porque pensé que no valía la pena quedarme con la posibilidad de que ese tipo regresara buscándome.